por eso estamos comunicados con un amigo de la casa, casi un columnista, el arquitecto Alberto Durán. Alberto, buen día, ¿cómo te va? Ya dejamos en claro que no hay una cobertura de seguro específica sobre este local, o que si lo hubiera habido, el local estaba con una orden de clausura del mes anterior, ¿no? Pero la idea es hablar de un caso similar, o que recuerdes, ¿no? Por la carga de fuego que tenía este local. Sí, hiciste bien en mencionarlo, porque a lo mejor no sabemos, todo indica que no tenía un seguro. Pero poco a poco que lo tuviera, que tuviera un integral de comercio, que tuviera un TRO, tiene una situación particular, porque si estaba clausurado, esto se asimila o se asemeja a cuando un asegurado tiene una convocatoria o está ¿no es cierto?, en un pedido de quiebra, y lo tenés que comunicar al asegurador para que el asegurador tome conocimiento de lo que es la grabación propiamente dicha, y eventualmente mañana puede haber una reticencia y haber un rechazo por el lado de un ocultamiento de algo que hubiera modificado la suscripción de un riesgo, porque si vos tenés un riesgo con esa situación es complicado. Ahora, salvada esa cuestión que sería legal, vamos a lo técnico. Como vos bien decís, los riesgos que tienen tal característica naturalmente representan cierta agravación para lo que es su entorno, de acuerdo a cómo está implantado. No es lo mismo que sea un local en planta baja o 2 pisos, pero exclusivamente un local, que si arriba tiene una propiedad horizontal o si al lado tiene un riesgo, un lindero muy próximo, porque naturalmente eso genera un riesgo muchísimo mayor. Tal el caso de este que nos ocupa. Sí, sí. Si bien es cierto, tiene la particularidad que todavía no lo fui a ver, pero nada, es como que está en un vértice porque es una manzana medio triangular, con lo cual solo un cateto está lindando con alguien, aparentemente los otros 2 no. Entonces eso, por suerte, morigera el estrago que ha generado en los linderos. Pero en el edificio vecino sí, clarísimamente vas a tener una afectación que, bueno, habrá que verlo. Pero de hecho, vos decís que no lo fuiste a ver porque te toca trabajar sobre la cobertura de un lindero. Ponele, claro, acá seguramente va a haber más de un lindero. Yo siempre recuerdo que uno de los siniestros que fue muy, no digo un espaldarazo, pero nos ayudó mucho a crecer en su momento, fue lo que pasó con la AMIA, o lo que pasó, ¿no es cierto?, con la Embajada de Israel, porque claro, hubieron montones de siniestros colaterales aunque sea hasta el más sencillo de la explosión de los vidrios y la rotura de vidrios, ¿no? Pero hay muchas afectaciones de linderos que tienen que ver no solamente con el daño material, sino con lo que vos sugeriste antes, que va de la mano de todos los perjuicios indirectos que se enganchan con un incendio y con la privación de uso. Porque acá el daño material, en general, salvo que haya víctimas, ¿no? Que eso sí es lo más lamentable y lo más irrecuperable. Pero después, en el rango de los daños, vas a tener un daño material que, bueno, va a estar como pasó en algún edificio donde vos tenés en la planta baja un local y es el que explota o se incendia. A lo mejor tenés un compromiso estructural para ese edificio que hace que la reparación sea importante, porque tenés que hacer una intervención, obviamente, en la estructura de hormigón. Y luego también es muy importante la privación de uso de toda esa gente que vive en el edificio y que puede inclusive resultarle a los linderos perjudicial, porque durante el tiempo que se hagan las reparaciones, y primero las pericias y luego las reparaciones, y todo eso naturalmente lleva mucho tiempo, hay un montón de gente que se va a ver afectada porque no va a poder volver a su casa. Y ahí tenés un daño importante que, si la RC de ese negocio, depósito, quien fuera, hubiera funcionado, tenés una RC linderos o tenés eventualmente una RC comprensiva con adicional de incendio. Te diría, es indispensable que estén las dos. Ahora lo vamos a analizar porque algunas cosas no la cubre, pero digo, vos tenés como experiencia muy concreta de esto haber participado de lo que fue el siniestro de la explosión de pigmento, donde la gente no sé cuánto tiempo tardó en retomar su vida normal en ese edificio. Sí, fueron varios meses y claro, no solamente los consorcistas de los pisos superiores, sino, como te digo, a lo mejor linderos, ¿no? Vos tenés edificios de esas características, capaz que tenés lindero a derecha, a izquierda y atrás. Entonces, cuando tenés la peor situación, es el combo perfecto. Y hay negocios y hay gente que se ha tenido que mudar, y vos sabés que no es solamente la privación de uso, sino que el reclamo es el alquiler de un inmueble sustituto, el traslado, el hecho de que la gente tenga que moverse, cambiar a los chicos de colegio,
Reparación integral, ¿no? Como dice el código, la reparación integral. Ahora, en este caso particular, como una especie de agravante o algo que nos lleva a recordar, ¿no?, la necesidad de inspeccionar bien los riesgos, dicen, esto estaba montado sobre lo que era una vieja estación de servicio. Ahora, cuando se hagan las pericias, se verá qué se había hecho con eso, se habían removido o no los tanques, y también la estructura que se cae de una forma que no habla de mucha estabilidad, o también obviamente que incidió la carga de fuego, porque hablamos de cosas que tienen telgopor, cosas que están con plásticos que los protegen. Sí, a veces eso hay que analizarlo desde el punto de vista técnico-pericial, ¿no? Porque lo que vos mencionabas, lo de pigmentos, se hablaba mucho de los aerosoles y la cantidad que vos tenés de elementos que pueden ser explosivos, o sea, inflamables y explosivos. A veces hay una acumulación por pérdida de gas, o sea, hay que analizar muy bien qué es el elemento que genera que la explosión adquiere esa envergadura, salvando la distancia porque no es una explosión. Acordate lo que pasó con el Dubrovnik en Gessel. Y el edificio se fue abajo, ¿no es cierto? Y resulta que ese probablemente también, similar a esto, no tenía seguro, pero al lado se afectaron unos cuantos. Decime quién resultó cubierto, o sea, quién de los vecinos tenía una cobertura de derrumbe, porque como mucho tenías a alguien que tiene una póliza de incendio, un combinado, un integral o algo por el estilo, pero si no tenés el adicional de derrumbe, no te iba a acompañar tu compañía. O sea, que te ibas a tener que poner en la lista de todos los terceros damnificados para reclamarle al responsable, eventualmente si tiene un seguro, y si no lo tiene, la solvencia o no que tenga esa empresa. Eso es lo que pasa en estos casos. La carga de fuego, sí, naturalmente, es fundamental porque puede influir en el alcance, o sea, no en la producción del siniestro, quizás, pero sí en la agravación de los daños derivados de ese siniestro. Entonces, acá pareciera que los tanques no habrían incidido porque no se manifiesta que haya habido una explosión, sino un incendio de envergadura porque hay muchos materiales combustibles, sí. Y probablemente ello hace que, actuando ese fuego sobre los elementos portantes estructurales, hace que se resienta, colapse la estructura y cuando se produce un desmoronamiento cae todo. Vuelvo a repetir, no lo vi, pero es probable que haya pasado algo así. Eso que genera un daño muy importante en ese riesgo y la tracción de lo que pueda haber con el lindero en la medida que esté apoyado. O sea, es que eso genera un empuje inverso, ¿no es cierto?, para lo que sería el derrumbe del lindero. De hecho, en las últimas noticias se veían las grietas, algún caso con un dron de arriba, en una propiedad lindera hubo un desmoronamiento de un techo. Está escribiendo también el amigo Bodenheimer a lo que iba, ¿no?, que obviamente siempre los límites de RC para este tipo de casos terminan insuficientes, pero por ejemplo, ¿por qué hablaba de que siempre hay que combinar las dos? Porque la RC Linderos efectivamente cubre inmuebles linderos. Y acá tenemos casos como los autos. Nosotros cuando subimos el video, eso lo cubre la RC Linderos. No, un auto es un semoviente, no es un inmueble. Eso sí está cubierto en la parte de la RC comprensiva. Si en cierta forma se complementan porque la RC Linderos sola queda como insuficiente. No hablemos, ya sabemos que no cubre lesiones o muertes de terceras personas. Claro, a veces uno hace que ya le explicás al asegurador, vamos a activar esta RC para lo que son lesiones y muerte y la aplicamos a eso y se consumirá la suma y punto. Y la otra, la comprensiva, la usaremos para lo que podamos cubrir de daños que sean perjuicios materiales o tangibles. Ahora, después, pasado del lado del lindero, que vos me lo contabas también, tenés un edificio y ese edificio va a tener su póliza integral, va a estar cubierto. Yo, aunque te parezca mentira, yo trato siempre de dar esos ejemplos, ¿no? El otro día en un incendio en un consorcio, en el departamento, no sé, el tercer piso, siempre se afecta el cuarto por el humo, el segundo por el agua, bien. Y lo fui a ver también, cuando te puede venir. Y le pregunto al cuarto, ¿tiene póliza? Me dice, sí. Y ya le denunció. No, me dijo el productor que no está cubierto porque el incendio no fue en mi departamento. O sea, pasa. Bueno, está bien, te digo las cosas que pasan. Entonces, ¿qué va a suceder acá? En este caso, vos tenés un consorcio donde la póliza de consorcio va a actuar. Hay un administrador que esté ya interesado y hizo la denuncia. Y después va a haber tantos pólizas actuantes como consorcistas tengan un combinado. Sabemos que la realidad de nuestro país es muy pobre, la conciencia asegurativa. A lo mejor en un edificio que tenés 30 unidades, con suerte tenés 4 o 5 que tengan una póliza de seguro privada. Pero bueno, ayudarán a esa gente a contribuir a la pérdida que tenga per se. ¿Por qué? Porque la póliza de consorcio de ese lindero que va a actuar, porque recibió un incendio de un edificio vecino,
tiene que actuar, vamos a ver qué pasa, porque va a cubrir comunes, vamos a ver si tiene excedente para cubrir partes propias, vamos a ver si tiene gastos extras como para cubrir lo que se llama el alojamiento, los gastos o de hospedaje, lo que se llama la privación de uso por ese motivo, lo que sean gastos de mudanza, alquiler de grupo electrógeno. O sea, la cobertura de gastos es muy amplia y también se va a actuar. También hay otras que tienen que ver con la misma RC del consorcio, ¿sí? Que vos lo sabés mejor que ninguno. Ahí el consorcio no tiene responsabilidad, pero en cierto modo el hecho de que tengo el incendio al lado, ¿qué pasa? La hago actuar esa RC que tengo para a lo mejor asistir a los consorcistas como terceros que si no tienen cobertura privada y mi póliza de consorcio no tiene excedente para propias, capaz que no van a poder recibir un mango por ahí. Entonces, a ver si por la RC, o sea, esto va a ser un análisis muy profundo de ver qué puedo actuar para dar la mejor cobertura, pero sí, es un tema complejo. Sí. Alberto, siempre tratamos de estos casos sacar una conclusión, dejar una enseñanza, y creo que al colega productor, no al que dijo esa barbaridad, pero al colega productor, el especial cuidado de cuando el riesgo al que él asegura, consorcio, está en contacto con este tipo de riesgos de tanta carga de fuego. Y yo te contaba, siempre digo, miro cuando entro a mi casa porque en la planta baja tengo un negocio de venta de colchones, ¿viste? Digo, ¿cómo hay que tener especial cuidado? Obviamente que uno eso lo tiene que informar a la compañía debería siempre inspeccionar este tipo de riesgos, pero a veces los consorcios, ¿viste?, van como automáticos. Sí, a ver, esto pasa, a ver, salvando la distancia, pasa con las obras. Yo hago mucho RC de construcción y montaje, sí. Y a veces vos decís, hay linderos que tienen todos los números para comprarse un siniestro, porque indudablemente no tienen una condición sólida, estructural, idónea, como para decir, se van a bancar una obra al lado. Más si voy a hacer una obra que me voy a lo mejor 2 o 3 subsuelos para abajo, tengo una estructura portante que es insuficiente, etc. Entonces vos decís, ¿tiene que ver con qué? No sé si tanto con el productor, sino con el suscriptor, o sea, con la compañía que recibe la propuesta, para ver cómo evalúa la conveniencia o no de tomar el seguro, o con qué recomendaciones. Ahí lo que vos mencionás es muy importante y tiene que ver con que, de acuerdo a ese riesgo que vos querés tomar, si puedes tomar el punto extremo, decir, bueno, no me interesa, no te tomo el seguro, o si no, poder determinar algunas recomendaciones que tenés que aplicar como para eventualmente ser preventivas o te permitan morigerar un daño. Pero sí, naturalmente hay que analizarlo. Eso tiene que ver mucho con la suscripción. O sea, es que hay varias patas, ¿no? Con la propuesta, el suscriptor y el que emite, y el último que aparece, que somos nosotros cuando ya está el diario vendido y no nos queda otra que manejarnos con el contrato. Sí. Ustedes aparecen en el momento de la verdad, como decimos siempre. Bueno, Alberto, gracias, como siempre que te reclamamos y te pedimos que participes. Bueno, hoy complicado el tema tecnológico, pero pudimos llevar adelante la nota. Te agradecemos el estar presente siempre y te deseamos un muy buen fin de semana. Vamos a seguir en contacto, obviamente. Bueno, gracias, muy amable, que tengan un buen fin de semana a todos y gracias por tenerme en cuenta como siempre.